Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a ir viendo si podemos empezar. Bien. Hola, ahora Estela, yo estoy. ¿me A ver escuchás? si nos escuchan. Yo sí. ¿Nos Ah, escuchan? ¿Los demás? A ver. a Hola, ver. hola. ¿Cómo les va? Son muchos. Acá estamos. A Porque me ver qué decían que nos no se pone. escuchaba, No, yo entonces también te ponía, no te escucho, no te escucho. esta cosa de Bueno, la ahí sí. tecnología. A ver, me Ahí dicen que está. está, ahí ya Sí, nos dicen que contestan. Bueno, uy, y te caíste, no me Dios puedo mío, poner porque Dios mío, estoy atada. perdón.
Perdona a todos. Ay, para mí la tecnología, bueno, Estela siempre me carga cuando estamos juntas y trabajamos juntas y hace la diferencia de las edades y, ¿no? Que yo anoto en la computadora y ella toma nota. Y fíjate vos que en esto soy desastre. Bueno, pero yo me mandé la mía, se me cayó el celular. Bueno, bueno, nos tienen paciencia, nos Ay, querrán igual sí, aunque hagamos estas cosas, yo por no sé. favor. Bueno, ahora sí, buenas noches, buenas tardes a todos. Ahí, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, un poco yo me estaba intentando presentar, no sé si se habrá escuchado o no, pero para quienes no nos conocen, mi nombre es Irina, soy psicóloga, somos psicólogas perinatales, con Somos, Estela, somos. Bueno, yo formo parte del equipo somos de mamás, psicología. pero yo por Ay, donación, sí, exacto, también somos soy. mamás también. Yo formo parte del equipo de psicología y musicoterapia de Concebir. Estela es una de las cofundadoras de Concebir también, hace ya muchos, muchos años. Y bueno, hoy nos encontramos acá para hablar, ¿no? Para ver si hablamos, ¿no? Para ver A si ver si hablamos. hay, para ver si hablamos. Eh, Hoy nos convoca como un tema del cual tanto Estela como yo creo, ¿no? Nada, venimos hablando hace mucho, eh, con profesionales, con comunidad, intentamos como ahí que sea un tema que circule, ¿no? Que nos parece como importante. Y bueno, ahí estuvimos viendo que también para muchos de los que están ahí del otro lado es algo que interpela, interroga, da duda, da miedo, ¿no? De todo un poco. Igualmente en relación al tema, yo lo que te Ujú, diría es eh, que, bueno, desde hace 30 años, vos pensás que cuando yo empecé, si bien son 25 años de concebir, pero mi proceso personal como mamá por donación empezó hace 30 años o más, ¿sí? Y yo creo que la diferencia enorme, si bien como vos decís, interpela, genera dudas, preguntas, inquietudes, es un tema del que hoy se habla. Cuando ay, yo sí. empecé, vos ibas al consultorio del profesional y el profesional te decía, esto es un secreto, esto queda acá Ujú, adentro, no se entera nadie, no hablen con nadie, mucho menos, por supuesto, las hijas y los hijos. Eh, y esto fue lo que generó esta enorme distorsión, que de pronto hay cantidad enorme de personas nacidas por donación y muy pocas en Latinoamérica que hablan. No es lo mismo en el mundo, ahora vamos a conversar, no es ujú, lo mismo en el mundo, pero sí en Latinoamérica y en la Argentina, ¿no? Que fuimos ujú, pioneros en las técnicas de reproducción. Entonces, por lo menos ujú. que hoy este tema circule, se debata, se converse y la gente pregunte, es un avance enorme, que Enorme. tal vez los que lo viven hoy no lo sienten tanto, pero es enorme. Pasamos del secreto a decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Qué herramienta uso? Ujú, tal cual. Sí, qué interesante lo que decís. Yo justo ahí pensaba, estaba leyendo algunas cosas antes de empezar a charlar sobre otros temas, otras cosas, y no me parecía menor, digo, hoy se cumplen 11 años de la ley de matrimonio igualitario, y pensaba, y también leía esto de, wow, nosotros fuimos también uno de los países como pioneros, digo, de 195 países que hay en el mundo. Somos uno de los 30 países únicamente que Mm. tienen reglamentado este derecho hoy en día, ¿no? Entonces pensaba, digo, wow, cuánto trabajo. Em, a ver. Mira, hace 4 años, dice, no Sí. cuentes que son por ovo. Bueno, recién Ah, en Analía, sí, Mendoza, claro. sí, en el interior también, ¿no? Ahí debe ser también distintas las cosas que pasan, ¿no? Analía contaba también En, que hay diferencia también en lo que sucede también en otras provincias, ¿no? De nuestro país. Ujú. Ujú, sí, 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 sí. Qué Pero importante. bueno, sí, la verdad que el matrimonio igualitario Mm, en una parte y en la ley de reproducción en otra, que ayudó a las mamás solteras por elección,
fueron como aquellas cosas que impulsaron, que transformaron esta representación de las técnicas, eh, digamos, a un camino hacia la diversidad, ¿no? Y la donación también es un camino hacia la diversidad. Entonces Mm. también la mirada en relación a la donación no es alguien que ayuda a algo que falla, sino es como la oportunidad de otro tipo de familia, ¿entendés? De crecer, de tener hijas, tener hijos, que si no fuera por las técnicas y por la donación no sería posible. Tal cual. Creo que también ahí pensaba como esto todavía hay algo de esto de lo distinto, lo diferente o lo diverso, que todavía puede tener como ciertas connotaciones negativas, ¿no? Aún en el día de hoy creo que todavía hay algo de eso que nos atraviesa mucho, ¿no? Para empezar a incorporarlo como tal vez como una riqueza, ¿no? Como una oportunidad distinta, me parece. Es interesante Y también mira, eso. algo ya para empezar un poco en el tema, igual Sí. yo tengo mis notas acá también, pero antes que esto te voy a contar una anécdota. Justo Mm, hoy estaba hablando con una familia que más le pedí, le digo, bueno, miren, esto que estamos charlando hoy en día, le digo, véanlo en el Instagram de Concebir, porque digo, voy a hablar de algunas cosas generales y que es ujú, muy común. Cuando a mí me sorprende cuando las familias, los papás, las mamás o las personas que van a recibir temen hablar sobre el origen por temor a hacer daño, ¿no? mm, Entonces yo digo, uy, cada vez que aparece la palabra daño aparece un montón, supongo que vos también, aparece un ujú, montón, ¿no? ujú, Y, y yo digo, ¿por qué daño, no? Es decir, que creo que ese es como el eje a partir del cual uno, porque el concepto de daño para una persona puede ser una cosa, para otra es otra. Por ejemplo, para mí daño es mentir. Es decir, si vos me mentís, dañás mi confianza y probablemente de una manera bastante irreparable. Es decir, mm, eh, y yo después no voy a saber si me estás diciendo, la verdad me estás diciendo una mentira, ¿sí? Hay otras mm, personas que no, que es distinto, que hacer daño es una agresión verbal, entendés que hacer daño puede ser el maltrato, porque también uno al dar información puede maltratar o puede hacerlo de una manera equivocada. Entonces a lo mejor eso es lo que temen las personas. Bueno, a lo mejor si yo lo hago mal, si yo lo hago a destiempo, puedo generar daño. Y eso es un poco lo que ujú, me gustaría charlar hoy, ¿no? ujú. Que digamos, cada familia tiene que hacer su propio recorrido. Pero antes que eso te quería decir algo en relación al título, que seguro que a vos también te sorprendió, ¿no? Porque creo que era algo así, decía, ¿por qué debería contarle Sí. a mi hija, ¿no? Como Ujú, fue, o a mi hijo, a mi hija. Y yo pensaba y quería charlar con vos, bueno, ese debería, ¿no? ¿Quién dice que se debería? ¿Qué mm. pensás vos? ¿Quién dice que se debería? Qué interesante. Yo pienso que para cada uno también ese debería tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo propio, lo que fuimos construyendo, creo que a lo largo de los años de vida, ¿no? A veces lo que debería tiene que ver con ciertas cuestiones familiares, a veces lo que debería es lo que uno escucha, ¿no? De la sociedad, de lo cultural. A veces lo que debería es algo generalmente siempre me da la sensación como que tiene que ver con una mirada externa, ¿no? Que valide o que autorice. Mm, Bueno, me encantó. Yo ujú, expuse alguna. Lo tuyo en realidad sería como una combinación de algo que contiene, pero a la vez también podría ser un mandato y que es exacto, externo. Yo te exacto. podría agregar que también los debería tienen que ver con lo interno, tienen que ver con la Ujú, consistencia en mis valores, es decir, si yo tengo conflicto en mis valores, por eso yo digo, bueno, si yo no estoy muy convencido de lo que voy a hacer, entonces tengo que escuchar si el debería viene interno, es decir, no por hablar o no hablar. Si yo tengo la idea de que ser nacido por donación es algo malo, que puede generar daño, entonces tal vez tengo que plantearme antes, porque a lo mejor ese no es el camino, a lo mejor la adopción es del mejor camino, ¿sí? ujú, Entonces también tiene algo que ver desde lo interno. Pero ujú, hablando de voces internas y externas, por un ujú, lado yo te podría decir, bueno, dentro de las externas está la ciencia, los especialistas,
dentro del interno está la experiencia personal. Hay personas, por ejemplo, que tuvieron experiencias en su vida de engaños, de mentiras, de Mm, secretos que descubrieron, que los marcaron, y entonces el debería viene por ahí, dice, yo debería decir la verdad, yo debería no ocultar, porque desde mi experiencia personal mm, esto fue algo muy angustiante. ujú, También los debería externos que vos mencionabas es la costumbre. Es decir, por ejemplo, lo que hablamos al principio, cuando un especialista te decía antes no lo no cuentes, lo cuento. ahora viene otro especialista y te dice contale, viene un especialista y te dice ojo que esto puede hacer daño, puede generar trauma. Mm, Eh, y también es la costumbre, ¿no? Bueno, cómo se manejan las familias hoy en día, que antes tal vez era mm, diferente. Es decir, hace muchos, ujú, muchos años no existía la comunicación que se establece hoy mm, entre padres, madres e hijos e hijas, ¿sí? ujú, No ujú, existía. Entonces, eh, realmente hay como distintas voces, pero de todas las voces, la que no nombramos hasta ahora y que a mí me parece casi la más autorizada, aunque justamente como todas las voces es diversa, es la de las personas nacidas. nacidas. Tal vez Ujú, las personas nacidas nos deberían decir, desde su experiencia única, individual e irrepetible, es decir, no generalizar, cómo cada uno se fue sintiendo. Eso es un poco lo que hizo la ciencia, recopilar a través de investigaciones las experiencias o los comentarios que transmiten las personas que nacieron por donación, cómo se sintieron, cómo les fueron informados, cómo se enteraron, ¿entendés? Así ujú. que el debería, que sonaba medio como, oh, es como una palabra que, fíjate, nos dio para hablar un rato largo, ¿no? Sí, Mucho más compleja de lo que parecería. ahí hay alguien que dice, no llego a ver quién, pero que pone algo así como algo del deber que me pareció interesante. Yo creo que se lo debemos a nuestros hijos y es parte de su historia, de su identidad y de la nuestra, ¿no? Qué Obvio. interesante también, ¿no? Como ahí haciendo como este pasaje también a qué pasa con los nacidos, ¿no? Que les Ujú, debe, si hay una deuda ahí también en relación ujú. a ellos. Ujú, Claro, ujú, la deuda ahí oscila entre, y acá es donde viene el gran ujú. problema. Digamos, ahora voy a hacer una breve Exacto. referencia a un posteo que generó mucho Ujú, conflicto. Hay una deuda en relación a la verdad, que eso se salda siendo mm, honesto, y hay una deuda en relación a la información que información, en la tal Argentina cual. particularmente, de nuevo, estas cosas que tal vez no medimos, tiene una legislación de avanzada, el artículo 564 del Código Civil eliminó el concepto de anonimato. No Anonimato. podemos usar la palabra anonimato en la Argentina, no se puede usar, es un error, está equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo Mm, que la persona nacida puede tener acceso implica que no es anónimo. ¿Sí? tal No cual. existe, equivocado. Podés decir, no, no se recomienda, o si no es posible en la Argentina Ujú, la donación de personas conocidas. Bueno, no siempre, a veces ujú, sí, pero en general no. ujú, Eh, no, no se recomienda o no es generalmente habitual el contacto entre receptores y personas que donan, también en general a veces ocurre. Pero lo que no se puede decir es que está prohibido el acceso a la información sobre quienes donaron, ¿sí? tal Entonces, cual. eh, esto realmente es súper importante, es súper Ujú, importante. ujú, Entonces, cuando hablamos de la deuda, sí. la verdad queda del lado de los padres, la información quedó del lado del Estado. El Estado hizo una Mm, parte, que es poner este artículo, le falta otra, que es hacer el registro. ujú, ujú. Y las Eh, personas reclaman las dos, la verdad y la y la información. Y información. ahí iba este posteo que generó tanto revuelo de una mujer de 30 años que muy enojada y que decía que ella sentía que tenía un trauma, nada, por la forma en que, por haber sido Ujú, concebida por donantes.
Y yo creo que, bueno, nada, los traumas en la vida es imposible, cada persona vive la experiencia o considera traumático, hay cuestiones distintas, pero ella lo que criticaba, porque era española, era el anonimato en España. Y así Mm, empezaron las voces de las personas nacidas en el mundo. Internacionalmente, los cambios en la legislación, la creación de redes y la forma en que hay que comunicar el origen vino de la mano de personas nacidas que no se sintieron cómodas con esto, porque se enteraron tarde, porque se enteraron mal, porque se sintieron engañadas o frustradas, y entonces esas voces fueron las que generaron un movimiento que las acompañó. claro, claro. Como todo, ¿no? Pensaba que también hoy en día la ley de cobertura integral de las técnicas fue resultado también de todo un movimiento de aquellas personas que entendían que tenían que tener los mismos derechos, ¿no? Y me parece como importantísimo recuperar eso. Qué bueno eso, Estela, tal cual. Había en relación a estos temas, digamos, había muchas preguntas, ¿no? Que ahí que se hacen de los martes de preguntas y se supone que los jueves de respuestas. Y yo digo, "Ah, vamos a tener que responder. Yo no sé si vamos a poder responder, sí vamos a poder invitar a reflexionar y a seguir pensando juntos, ¿no? De qué se trata todo esto. Obviamente. Ujú, Yo, ujú, en relación a algunas de las preguntas que las vamos a ir ujú, enumerando, yo te decía, bueno, si sacamos el debería o decimos que el debería serían muy tantas voces que, bueno, cada uno podría tener una opinión distinta, eh, lo que yo pensaba, digo, bueno, si lo ponemos en función de la decisión de la familia, ¿no? Sacamos el debería y decimos, bueno, eh, ¿vos qué querés? ¿Qué querés hacer? ¿Sí? Eh, ¿Querés contarle o no querés contarle? ¿Cómo te sentís ujú, con esto? Yo digo, bueno, ahí ya es bastante más fácil, porque en principio hay dos opciones, o le cuento o no le cuento, o tal vez tres, que es le cuento, no le cuento, le cuento un poco, porque hay algunas personas que ujú, sienten eso. Dice, bueno, yo no me animo a contarle todo, todo. Dice, pero por lo menos sí, le hablo, le explico y alguna pista le doy como para que mi hija o mi hijo el día de mañana eh, me pregunte más si quiere. Bueno, es una ujú, tercera opción, digamos. Eh, pero yo digo, si empezamos por el no, por aquellas mm, personas que sienten o que se plantean el no contar. mm. Yo siempre digo, ahí aparece la avalancha de lo que yo llamo excusas, porque para mí son excusas. ¿Alguna que vos recuerdes para compartir? Cuando la gente te dice por qué no le quisiera contar o por qué no le debería contar. A ver, que Yo te voy a recuerdes. decir una que es la que, y de hecho, generalmente se repite como bastante. A mí me asombra como un poco eso, ¿no? Cuando voy encontrando cosas que son como las más frecuentes, ¿no? Y una de las cosas que se escucha mucho es esto de no contarle porque tengo miedo, ¿no? Como un temor a que el día de mañana quiera buscar mi hijo, mi hija, ese donante o esa donante y se rompa algo como del vínculo que nosotros construimos, como algo Sí, es por muy esos común. lados. Mm, Esa es ujú. muy común, es súper interesante porque acá ahí sí podríamos empezar a hablar. Yo tal vez, no sé, si querés, lo que te puedo decir, intentamos, ¿las desarrollamos o intentamos listar las más comunes? ¿Qué querés? Listemos, listemos. Bueno, A esa es ver, una, es listemos. súper común. Yo anoté algunas otras. Dale, Una es, no hace falta. ¿Para qué? No ¿para es qué? Mm, necesario. La otra es, no importa, no es importante. ujú, ¿Sí? Que al no hace falta y al no importa, yo le agrego siempre, le digo, ¿para quién? Porque tal vez me estás diciendo que para vos no es importante, para vos no hace falta, pero lo que no mm. sabemos, porque a veces ni siquiera nació o es un bebé, es qué va a pensar esa persona. Yo ¿Sí? te voy a Pero agregar bueno, algo ahí, Estela, dale, que generalmente cuando aparece ese no es importante, aparece también como ligado a si lo más importante es el amor, lo más importante es absolutamente. la crianza, lo más importante es
Bueno, nadie está diciendo que eso no es importante, ¿no? Como si una cosa fuera excluyente de la otra, ¿no? Ab- Como, ujú, Absolutamente. ujú, Y acompañando de eso viene, si total yo soy la mamá o yo soy el papá. tal Lo cual. cual también no Ujú, quita, porque justamente la ley y la filiación establece, para eso están los consentimientos, por eso hay que presentar los bien. consentimientos, por eso es tan importante la inscripción. ¿Por qué? Porque si algún día alguien hace un ADN, y bueno, yo presenté mi consentimiento, era obvio, yo ya avisé que nació por técnica con donación, pero si no podría ser suplantación de identidad, que es un delito. Ujú, ¿Sí? ujú, Por eso ujú. anotar a las hijas y los hijos adecuadamente es tan importante. Y no quita, como vos decís, sí, obvio, sos la mamá y el papá, y la persona que donó es quien donó o quien aportó el gameto, porque yo ya sabés que hace tiempo estoy peleada con la palabra donante, eh, porque no creo que corresponda, igual no es una Ujú, idea solo mía, sino me ujú. encantaría poder llamarlos siempre aportantes de gameto, pero es más largo. Otra cosa es que te dicen, o el daño que ya lo mencioné, o si no los voy a confundir. Los voy a confundir si les hablo del origen o de que Ujú. existió un donante o una donante. ¿Vos tenés alguna otra? Yo tengo una que apareció también y que me pareció interesante de qué es lo que pasa también cuando hay otros chicos nacidos, por ejemplo, como no contarle porque como yo ya tengo un hijo que nació con mis propios gametos, tengo temor que si el que viene es con donación y yo le cuento, que empiezan a haber como diferencias. Eso leí, me pareció interesante, no lo había escuchado nunca y en una de las de ahí de los posteos apareció como algo de eso, ¿no? Si eso Bueno, era como ay, una ese yo pregunta. lo vi, ese lo vi, y en ese tengo la respuesta. Me muero de ganas de dártela, pero vamos a terminar la lista, porque en ese sí tengo una Dale, respuesta. Pero sí. bueno, Ujú. después hay otro que dicen, no quiero que lo discriminen. Mm, Y yo a veces digo, wow, ¿sabes qué? Es imposible, porque ojalá que el mundo mejore, pero hoy en día la verdad que es, o no quiero que sufra, ¿no? Eh, mm, Vos decís, pero es imposible, es condición de la vida, tu hija o tu hijo va a sufrir en algún momento que lo discriminen, que lo critiquen, porque bueno, lamentablemente no somos una sociedad tan inclusiva, y esto va a ser algo que va a mm, tener que atravesar. En todo caso, más que evitar o intentar meterlo en una burbuja, lo que hay que hacer es ayudarlos o ayudarlos, acompañarlos a que puedan diferenciar lo que es una agresión, defenderse con respeto, aceptar la diversidad, transmitir un mensaje distinto, ¿entendés? No pretender, ok, entonces, y además si encima la cajita o la burbuja es la mentira, ¿no? Que eso es muchísimo peor, ¿no? ujú, Porque ujú. la mentira sabemos que tiene patas cortas y se pincha la burbuja. De acuerdo. Yo tengo otra, Ujú. ¿se te ocurre alguna más a vos? Yo tenía una como chiquita que me acordé justo el otro día. Y que era algo, creo, igual es bastante como similar a esto de no es importante o el para qué, pero aparecía como algo en relación, por ejemplo, a la identidad, porque bueno, como vos decías, es algo tan visible de lo que uno ya empieza a escuchar y esto de el código civil, digamos, bueno, derecho a, ¿no? Y lo que hemos escuchado, bueno, hoy en nuestro país es algo que se escucha mucho, el derecho a la identidad, hace muchos años. Entonces, esto de que, bueno, no, si igual la identidad tiene que ver con otra cosa. O, por ejemplo, mi identidad no tiene que ver con la manera en la que yo fui concebido. A mí no me hace ser quien soy. Esas Claro, cosas ahí también me volvemos a lo mismo. ¿A interesan. quién? Claro, ¿A porque la quién? identidad Tal cual. justamente la construye cada persona. Entonces, lo que para una persona en la identidad puede ser Tal importante, cual. para otra no. Para otra Por no. Tal ejemplo, cual. para mí la religión no me identifica. Yo Tal te puedo cual. decir en qué religión fui criada, pero no me identifica. En Tal cambio, cual. para mi compañero sí, no la practicaba, pero era algo que lo identificaba como persona. Tal cual. Entonces, realmente Tal cual. nadie puede saber, de nuevo, esa persona que va a nacer, cómo va a interpretar su propia identidad. De No, la acuerdo. última que me quedaba es, que esta sí es muy común, pero si es solo una célula, ¿viste? Y para qué toda esta historia? Si es solo una célula.
Y uno dice, sí, es solo una Claro, célula, es cierto. eso. No te digo que no sea solo una célula, pero bueno, divertido, lindo. Deberíamos escribir esta lista Sí, me o encanta. ampliarla. Eh, Sí, bueno, eh, después aparecen otras cuestiones, es decir, todo esto hay alguna respuesta, no sé si querés que responda la de la diferencia dale, entre que los quedó hijos, ahí. Dale, quedó porque ahí. era una pregunta, todas igual tienen cosas que podemos Sí. comentar, pero la de los dos hijos es esta, a mí se me ocurrió esta idea para hacerlo más fácil. Suponete que una señora, lo voy a poner en algo bien concreto y conocido, ¿no? Una señora está en pareja, es una pareja heterosexual, está en pareja, tiene una primer hija o un primer hijo, ¿sí? Ujú. Después se divorcia, como muchas otras personas, conoce a otro señor que también quiere tener una hija o un hijo y tiene un segundo hijo o una segunda hija. Esta señora siente algo diferente por sus dos hijos, ya que vinieron de dos señores diferentes. Y diferente seguro. Yo creo que generalmente uno construye vínculos y emociones diferentes con cada uno de sus hijos, ¿no? Pero porque es una persona diferente, no porque vino de un Exacto, señor diferente. Es decir, exactamente. no tiene que ver de dónde vino, ¿De sino dónde que si vino? va a tener una Ujú. relación diferente por el simple hecho de que son personas diferentes. Cada Diferentes. hija, cada hijo va a establecer un vínculo único con su mamá o su papá. ¿Sí? Ujú. Entonces, temer a la diferencia sería caer en esta simpleza que todas las madres de más de un hijo solemos decir, pero si yo los crié igual, mentira, imposible criar igual, ¿sí? Si Porque yo nosotros como quiero, padres también somos otros, ¿no? En un momento y en otro de claro, la vida. claro, Ujú, exactamente. ujú, Y o lo otro, yo a mis hijos los quiero a todos igual. No, no los podés querer igual, querés distinto. Pero no hay que ujú. tener miedo, de nuevo aparece el miedo a la diferencia. A Diferencia. lo que es distinto me da miedo, lo que es distinto es peligroso. Mm, Cuando en realidad el mensaje que estamos tratando de transmitir es justamente el contrario. Nada, mm, bienvenida a la diferencia, bienvenida poder recibir a cada una de mis hijos o mis hijos como una persona única y distinta en el mundo. ujú. Entonces, es más, yo creo que si justamente una persona tuvo un hijo nacido por donación y otro no, o uno nacido con el esperma de una pareja y otro con esperma de un donante, eh, no, justamente no hay ningún problema. Es más, nos permite hablar de diversidad. ¿Sabes cuándo me ayuda Mm, muchísimo? A veces hay familias donde, por ejemplo, la mamá tuvo un primer hijo o una primera hija de muy joven y después formó una pareja estable. Entonces esta primera hija o hijo se incorpora, ¿no? Porque, bueno, ya se conoció y ya estaba, y digamos, se integró a la familia, porque muchas veces, por ahí, no me niego a llamarlo padre biológico, el hombre que la embarazó muy joven y después no estuvo presente, eh, no significa nada, sí, para ujú, ella. Entonces, cuando uno tiene casos así en la familia, que en muchas familias ocurren, sí, bueno, realmente papá es a quien esa persona designó como papá. mm, Y si esa persona quiere sostener la designación de papá biológico a este señor que embarazó a mamá y se fue toda su vida, también es su derecho. Uno ujú, no tiene por qué decirle, no, no es tu padre porque no estuvo presente. Cada uno designa papá o mamá o hermana o hermano a quien quiere. Es más, yo ujú. tengo mis hermanas de la vida y que son como mis hermanas. Eso no quita que mi hermana biológica sea menos hermana, ¿me entendés? Tal O sea, cual, tal cual. y eso es algo que cuesta mucho y que está atado con esta idea que vos trajiste del Ujú, temor al encuentro con la persona que donó. Como si mm, esa persona que donó de pronto pudiera amenazar mi rol el materno o vínculo. Paterno. Ujú, Claro, como, ujú, bueno, ni el vínculo, ¿no? Sí, porque, ujú. perdón, que si vos conocés a alguien de adultos, que sería como de pronto decir, tengo miedo que cualquier amigo, cualquier pareja, cualquier persona que se vincule con mi hija o mi hijo me va a sacar de mi rol de padre.
y seguramente va a conocer gente más piola que vos, más inteligente, más simpática, más cariñosa, seguro. Pero y bueno, Ujú, lamentablemente, para bien o para mal, vos sos la mamá, vos sos el papá, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Podrá ujú. decirme, ojalá me hubiera tocado una mamá más piola, ¿viste? Que está bien, está en su derecho, ¿sí? Tal cual. Pero, pero no que la persona que donó venga a modificar la Mm, representación de mamá, decir, ah, perdón, mira, vos fuiste mi mamá, pero eh, como yo nací por donación, acá conocí a la donante que ahora a partir de ahora va a ser mi mamá. No, por muchos motivos. Primero porque la que donó no pretendía ser mamá. Además, seguramente no le interese. Y además, no, de nuevo, nombrar, en el caso sí, digamos, en que uno nombre a alguien mamá, que ocurre, ¿sabes cuándo? Muchas veces esas abuelas que crían sí, que claro. después te dicen, Ujú, y bueno, pero en realidad se murió la abuela y viste, qué sé yo, está re deprimida o re deprimido, y te dice, y lo que pasa es que para mí fue como mi mamá, viste, porque era mm. la que se me cocinaba las tortas de chiquita, era la que me llevaba a la plaza, era la que me consolaba cuando lloraba, entonces ese era como si eh, aparece, pero aparece desde lo que esto estamos diciendo, desde la construcción de Ujú, algo que no tiene que ver con la genética, con el rol, tiene que ver ujú. con otras cosas. Y ahí es donde, Sí. digamos, los que te dicen, bueno, lo importante es el amor y el cuidado, sí, es cierto, pero no es todo, ¿me entendés? No Ujú, es todo. ujú, ujú. Yo pensaba en esto de la diferencia, ¿no? Volviendo como un poco a la pregunta de esta disparadora, de la diferencia entre los hijos. También pensaba como, bueno, qué importante es que nosotros nos diferenciemos de ellos, ¿no? Los padres, las madres de esos hijos, que creo que es eso lo que nos va a permitir también saberlos diferentes a ellos, pero también saberlos y poder brindarles la posibilidad de que ellos nos digan a nosotros qué cosas son importantes para ellos, con qué tiene que ver para ellos el vínculo con nosotros, o sea, para cada uno, como vos decías recién, la construcción de la maternidad o la representación de la maternidad es diferente. Para mí, mi mamá es mi mamá por un montón de razones, para vos seguramente tu mamá fue tu mamá por un montón de otras razones y así cada uno, ¿no? Mm, Es así, además porque es cierto, lo que vos estás diciendo, si lo ponemos en términos técnicos, es la proyección. Lo que nos encontramos muchas veces es en fenómenos de proyección, ¿no? Donde ujú, las personas adultas proyectan en su descendencia sus propias fantasías, temores, ansiedades, cuando no quiere decir que la persona nueva va a tener las propias, no es que no va a mm, tener ninguna, va a tener las propias. Serán distintas, ¿viste? tal cual. Pero sí, la proyección es un fenómeno y esto, bueno, el no importa, o lo que yo te decía, no hace falta, Ujú, es una ujú, proyección. Es decir, a mí no me importa, a mí no me interesa verle la cara a esa persona que donó, que estoy en mi derecho. Algunos que sí le interesa y a otros que no, ujú, ¿sí? ujú, Pero, pero lo que no sé es qué le va a pasar a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y eso tiene que ver ujú, con esto que decís vos de diferenciarnos, ¿no? tal Y cual. de no entender a la persona que nace, al hijo, a la hija, como si fuera, yo siempre digo, una vasija de barro, ¿no? Que yo la voy a moldear. Mm, Cuando a mí papás y mamás me dicen esto, me dicen, no, porque lo importante son los valores, la crianza y lo que yo le transmita. Entonces yo le digo, ah, pero qué, siempre en eh, chiste, ¿no? Digo, así que vos tenés las mismas ideas políticas que tu papá y tu mamá. Me miran con cara, no. no. Ah, y vos siempre hiciste lo que ellos te dijeron. No. Y vos, digamos, te hacías amiga de las personas que a ellos les gustaban. Y no, entonces, viste, de pronto ya ahí me entienden y se empiezan a reír, como diciendo, ya sé lo que me está diciendo. Digo, entonces, bueno, la crianza y los valores son importantes, pero no quiere decir que necesariamente la persona los vaya a adoptar. ¿Entendés? Es ahí Mm, donde está el libre tal albedrío, cual. la autonomía de, Mm, de la ujú, persona, del hijo o de la hija, ¿no? Que va a recibir lo ujú, que le damos y va a transformarlos desde su propio deseo, porque si no, esto es como, no existe el libre albedrío, estaríamos mm, determinados o por la genética o por la crianza, y ujú, eso sería ujú, terrible, tal cual, tal seríamos cual. esclavos.
Sí, sí, qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ahí nos sentiríamos como, me parece que sin posibilidades, ¿no? De ver quiénes somos al fin y al cabo. Yo creo que hay algo también pensaba en lo que decías recién, como que pareciera que hay una búsqueda, ¿no? Como en esto de, bueno, si es lo genético, si es la crianza, si es el amor, si es como una búsqueda de algo que me garantice algo, que me garantice Ah, algo y muchas veces algo que tenga que ver como, como con algo propio, ¿no? Que mi hijo se, como algo sea mi. mío, algo, Y además eso, el mío, ¿qué quiere decir que tu hijo sea tuyo, no? tal cual. Yo a veces, para salir de esta encrucijada, porque bueno, hay Ujú, muchas creencias que subyacen, yo les pregunto a veces, digo, bueno, ¿qué podés hacer vos para que tu pareja te ame toda la vida? Nada, porque el amor no es algo que viene en retribución de nada. El amor mm, es algo que ujú, se da y se recibe, pero uno ujú, no podés hacer algo para que te quieran, ¿entendés? Porque además ujú, hasta perdería la esencia de lo que haces. tal cual. Entonces, con los hijos y las hijas pasa lo mismo, ¿no? Ni ellos tienen la obligación de amarnos, Ujú, ni ellos están obligados a retribuir nada de lo que les damos. Eh, es nuestra obligación como personas adultas, eh, nada, de brindar confort, cuidado, cariño, si podemos, y lo que creemos, porque después nos vamos a equivocar y le vamos a dar montones de cosas que no quieran, que nos las van a decir después. ¿Y, cu- Pero y para que no cuántas nos digan, veces, Iri, ¿qué? perdón, y Sí, te lo cuántas dicen. veces nos van a, te lo dicen y cuántas veces nos van a odiar? Y yo ahí agarro algo que todo el mundo, porque pareciera que todo el mundo tiene como este temor de, no, pero cuando se enoje conmigo me va a decir, vos no sos mi mamá, ¿no? Como si Sí, la única razón por la cual nos van a odiar y nos van a decir cosas muy hirientes tenga que ver con la manera en la que fueron concebidos. ¿Cuántas sí. otras cosas, Estela, nos van a decir, no? Y sí, vos la tuya es chiquitita, pero es así, los hijos obviamente. ¿Vos te pensás que siempre nos dicen cosas lindas? Y no nos dicen cosas lindas, porque, y ahí digo, bueno, pensémonos nosotros mismos como hijas y como hijos. Siempre fuimos Ujú, amables con nuestros papás, siempre los escuchamos, siempre los respetamos, siempre los obedecimos, siempre fuimos cariñosas, cariñosos con ellos. La verdad que la respuesta es ujú, no, no. Pero te ujú. decía, para que no nos critiquen, porque yo no sé la hora, no veo la hora, no me lo Sí, nos permite hacer a mí. quedan 15 minutos, como mucho. Para que no nos digan que estuvimos hablando todo el tiempo de cualquier cosa menos de lo que querían saber, es, bueno, ¿cómo, cuándo, a qué edad? Así que Tal, vamos a responder a cosas lo concretas. puntual. Lo que Dale. dicen, los que dicen cómo se debería, que son, que decíamos, bueno, más allá de los especialistas, los investigadores y las mismas personas nacidas, suelen coincidir en que toda información que es incorporada a edad lo más temprana posible es procesada o es asimilada con más facilidad. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú, hay algunas personas, digamos, la investigación que dice que de aquellas personas que sí eligen contar, ¿no? ujú, Hay como dos líneas. Los que dicen desde siempre, que es desde la panza, desde que son bebés, todo el tiempo aparece esta idea de te quisimos mucho, te buscamos mucho, costó que llegaras, pedimos ayuda, hablamos con un médico, una persona nos dio una célula, está siempre y no es que haya un relato, sino que aparece nada, como tanta otra información, como cuando hablas de los impuestos, qué sé yo, o como tal hablas cual. de la nafta. Los chicos saben que al auto hay que ponerle nafta, ¿viste? Pero no es que cuando vos vas a cargar nafta le explicás y le decís, bueno, mirá, esto es un derivado del petróleo, ¿sí? Decís, vamos a pasear, no, que no tengo nafta en el auto, para los que tienen suerte de tener. O que a la bici hay que inflarle las ruedas. Entonces Ujú, esto está en el diálogo cotidiano. Están los ujú, otros que eligen responder a la pregunta que aparece generalmente según el nivel de desarrollo del lenguaje y del estilo de cada niño o niña, entre los 2 años y los 4, ujú, según el desarrollo del lenguaje, aparece la pregunta de cómo nacen los bebés, de dónde vienen los bebés, o qué tiene esa señora en la panza, o mm, yo quiero tener un hermanito.
en ese periodo de tiempo. Por eso cuando alguien me dice, no, nunca habló de eso, yo digo, y pensá un poco, porque capaz que lo preguntó y vos Mm, no le prestaste atención o no ujú, tenías ganas ujú, de prestarle atención. mm, Entonces, en ese periodo, por supuesto que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, porque hay nenes de 3 años, nenas que no hablan nada, entonces no te va a ujú, preguntar. Lo cual claro. no quiere decir que no esté interesado, pero bueno, no aparece Ujú, por ahí como pregunta. Y por ujú, eso está acá la diferencia entre contar y hablar sobre el origen. Contar es algo que uno hace de manera activa y que los hijos y las hijas reciben de manera pasiva, ¿sí? Entonces, yo subí hace poquito Mamá por Donación, que con autorización de la mamá, un videíto de una nena muy sí, la vi. chiquita que está La leyendo su vi. librito. Ella está Sí, transformando de pasiva en activa el tal cual. acto de ser informada. Ella se Ujú, apropió de su librito y ella lo lee con sus medias palabras, pero ella ahora activamente se está adueñando de su historia, ¿sí? Que sus mm, padres en algún momento, en este caso su mamá, le contó, pues una madre soltera por elección, le contó ujú, donde ella era pasiva, es decir, ella era chiquita y le contaban. Ella, adueñándose, relata su propia historia. Pero después lo otro es la conversación. Cuando estábamos armando esta idea del vivo, me ujú. reía porque coincidieron, me lo hicieron a propósito, dos consultas de dos familias, dos comentarios de dos familias, en relación eran chiquitos más grandes, eran dos varones en realidad, Ujú, que estaban estudiando biología en distintas edades, ¿no? Y bueno, en la biología, ¿qué se estudia? Se estudia la mm, reproducción, se estudia la genética, se estudian las leyes de la genética. ujú, Entonces, bueno, eran situaciones distintas, pero el tema es, en ese momento, si yo nunca hablé de la donación, va a aparecer de manera tangencial. ¿Por qué? Porque los chicos van al colegio, ¿entendés? claro. Va a Ujú, aparecer. ujú, Entonces, no sería ese el mejor momento. Decir, mamá, me explica, mm, mira, vengo con la hoja. Ah, vengo con la hoja acá, no entiendo esto de la genética. Y vos, entonces ahí, primero tenés un cambio de coloración intenso, que pasás del rojo al verde, al amarillo, al blanco papel, y después le decís, ah, bueno, te quería contar algo. No, obviamente que claro. ahí no es ese momento, ¿sí? Ujú, Ahí tal ujú, vez te das cuenta que se te olvidó comentarle una cosa mm, importante, ¿sí? ujú, Eh, ujú, Otra cosa que subí a Mamá por Donación fue un diálogo que me encantó. Este es un grupo internacional ujú, donde justamente la mamá decía, bueno, ella había hablado con sus mellizos y, pero bueno, de pronto un día eh, uno de ellos dice, ah, bueno, claro, entendiendo cómo era esto de la reproducción, entonces, esto hace que yo tenga este color de ojos y vos tengas este otro color de ojo. Es decir, ahí hubo un nivel de comprensión que supera el ujú, insight, que tiene que ver con lo ujú, académico. Es decir, claro. más allá de que algún día, es decir, una cosa es decirle a un niño de 3 años, a alguien me dio una célula, y otra cosa es el insight de entender qué significa. Es decir, ¿qué te dieron Mm, una célula? No me dice nada, pero con el tiempo y eventualmente ujú. eso va adquiriendo un significado diferente. Distinto, ¿Sí? tal cual, ujú, tal cual. Eh, Hay muchas, pensaba, ¿no? Que cuántas veces también, digo, para ir como aportando, aparte de la cuestión de a qué edades y cómo en cada edad va cambiando tal vez este relato, ¿no? Pensaba que también muchas veces hay mucha ansiedad de parte de los papás, ¿no? Y tal vez no muchas veces respetamos esos otros tiempos de los hijos, ¿no? Porque no es cuando yo quiero, cuando a mí me parece, cuando ¿no? Como que a veces nos perdemos de justamente ver cuándo, ¿no? Cuando hay una disponibilidad, cuando hay como ese espacio de escucha y de, como vos decías, ¿no? Que se convierta como en algo hablado y no en algo que le tiro, ¿no? Como le tiro así de golpe en cualquier momento por una Absolutamente. ansiedad personal. Ujú, ujú.
Sí. Eso me parece, esto que decís es re importante, Mm, ujú. porque justamente la ansiedad por sacarme el problema de encima como si fuera una papa caliente es Tal lo cual, contrario a comunicarme. tal Es lo cual. contrario, no estoy escuchando, no te estoy respetando, no te estoy dando Ujú. tiempo. Y acá voy a esto y creo que ya podemos ir, si querés, después para Cerrando. cerrar con la Sí. forma, algo que me parece re importante y te lo dejo abierto, porque sabés que es un tema que a mí me interesa hace mucho y que Ujú, vengo planteando hace mucho, es que así como receptoras y receptores se toman su tiempo para procesarlo, se toman su espacio de duelo genético, su posibilidad de renunciar a la conexión genética con sus hijas y sus hijos, ujú, el duelo o las emociones de las personas nacidas son rechazadas. Se tal cual. pretende que con la información o con el hecho de que yo te avisé o te lo conté, esto sustituya algún tipo de respuesta emocional. Cuando Ujú, son muy pequeñitas y pequeñitos, lo más común es o la curiosidad o la indiferencia o la ujú, aceptación sin más, ¿sí? Pero es probable que con el tiempo aparezcan otras emociones. Yo me ujú, acuerdo una nena que primero muy contenta con la historia, la mamá había hablado de Semillita, a mí no me gustaba mucho, pero no importa, ujú. lo había recibido muy contenta, pero después fue creciendo y un día la mamá la vio rara, le dice, ¿qué te pasa? Estoy triste. Dice, ¿por qué? Dice, porque el doctor no usó tus semillitas y fue a buscarlas de otra señora. Ay, la Mm. madre le agarró un ataque, le dio un ataque, le agarró, me escribió, Ya me dijo, no puede no ser, había color, no había color ya directamente, ni violeta ni rojo transparente. ni color. Y le dice, no, no puede ser. Si yo le digo, pero está bien, porque está bien. Mm, Porque si vos tuviste que hacer un proceso para perder ese óvulo, ella está haciendo ese proceso para perder el óvulo de su mamá. No hay mm, problema, no hay problema, pero ahí es donde aparece la mm, ansiedad y el temor. Yo entiendo que viene desde el cariño, no viene desde el ujú, susto de no, metí la pata. Pero ujú, quédense tranquilos, yo les digo, porque van a meter la pata todo el tiempo. Ser mamá y ser papá es sacar el certificado de inútil, de que me voy a equivocar, que me lo van a recriminar, que no voy a saber hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, no tener miedo a esto, sino decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué le está mm, pasando? Y de nuevo, escuchar a la otra persona y tal respetarle, cual, no querer obturar. Ok, no, tal no cual. podés estar triste, porque yo estoy contenta. Y no, vos estás contenta, pero yo ahora estoy triste, ¿viste? Es muy Ujú, probable que también esté contenta de que vos seas mi mamá, pero puedo ujú, estar triste por otra cosa, ¿entendés? O puedo estar ujú, triste porque nací en un país donde la donación es anónima y yo quiero información y no me la dan. ¿Entendés? O ujú, puedo estar triste porque vos tuviste la oportunidad de elegir un programa de identidad abierta y elegiste el anonimato. mm, Como ocurrió, la voy a subir ahora dentro de poco porque me encanta el tema. A Kevin Stout. Kevin Stout es un chico que ahora ya debe estar rondando los 20 y pico, pero que hizo una canción hermosa, muy conmovedora, que yo en casi todas las clases que puedo la pongo, porque les digo, no importa, no escuchen el inglés, miren, y él muestra su enojo. Y él estaba mm, enojado porque sus mamás que le habían contado todo y le habían explicado todo y estaba todo bien, habían ido a Dinamarca y en Dinamarca existe la doble vía. Vos como receptora ujú, podés elegir anónimo o abierto. Y ellas eligieron anónimo. Y se mm, enojó, el chico se claro. enojó, porque no le gustó, no estaba de acuerdo con la decisión de su mamá. Ellas Ujú, estaban en su derecho, era lo que decía la ley, pero no le claro. gustó. Es lo mismo que si vos decís, mandaste a tu hijo a un colegio alemán, y te dicen, a mí no me gustaba el alemán, yo quería ir a la Alianza Francesa porque me gustaba el Claro. francés o el italiano, ¿entendés? Ujú, ujú, tal Entonces, cual, bueno, ese va a ser el momento de hacerse cargo de las decisiones tal cual. y de las críticas. Ujú, En la Argentina es más fácil, porque como yo ujú, te dije, tenemos un código civil que por lo menos esa parte la cubren. ujú, Después, hijas, hijos podrán estar en desacuerdo con muchas cosas,
que no les gustó el librito, que ¿por qué me compraste Somos Familia y Ay, no ¿por qué justo me compraste? aparecieron recién un montón, como de si podíamos, no sé, lo vi así rápido recién, pero si podíamos recomendar libros y yo lo que digo, que es lo que charlamos nosotras también mucho en relación a esto, es que más allá hay un montón de libros, hay videos, hay, me parece que cantidad de material al cual todos pueden tener acceso, pero más que recomendar esas cosas con Estela siempre lo que charlamos mucho es que me parece que hay que construir la propia historia. No todos Ay, los Irene, que libros ni todos trabajáramos los juntas hace videos tantos años. son para, Esa es, son para esa todos y tal vez nuestro hijo no le interesa ni un libro ni un video y le interesa otra cosa. Entonces, me parece que se trata más de eso, ¿no? De construir justamente lo diferente y lo singular de cada familia y el diálogo y la comunicación propia de cada Y uno, el ¿no? librito será la compañía, es decir, el librito lo que va a Tal, permitir es decir, ok, esta historia no es solo, nuestra familia es única, pero esta historia otras familias la construyeron de otras de otra maneras y hay manera. otras familias así. Por eso a mí me encanta en concebir, que bueno, la pandemia creo que lo está evitando, son los encuentros de las familias, ¿no? Sí. Ofrecer esta posibilidad de que se encuentren las familias con las nenas, los nenes y que vean, y que es una manera de decir, bueno, la diversidad no estás tampoco solo en los libros, no estás solo en las Ujú, películas, no estás solo en la ujú, calle cuando mamá señala porque tiene ganas de mostrar. La diversidad está viva, está al lado, son nuestros tal cual. compañeros. Y por suerte yo creo que esto hoy en pero creo que hoy en día la diversidad está mucho más al alcance de la mano, ¿no? Para Sí, tal mostrarlo y cual. para entenderlo y para disfrutarla y para, Ujú. nada, para abrazar la diversidad. Qué lindo. Bueno, Estela, bueno, tenemos que cerrar porque ya se nos acaba el tiempo. Gracias a todos. No, mira, ya te digo que ni llegamos, obviamente, a poder charlar de todo, pero creo que pudimos ahí repensar algunas cosas, así que esperamos que les haya sido útil ahí del otro lado, ¿no? El Y bueno, intercambio. tal vez en los martes de preguntas pueden preguntar lo que nosotras no dejamos claro. Exacto, ahí va, me encanta. Bueno, gracias a Bueno, todos, gracias, Estela, un placer no, siempre. gracias a Concebir por invitarme, Exacto. gracias. Mua, besos. Chao, gracias Chao. a todos.